Hola chicos, soy Esoloyox y hoy les traigo el capítulo 13 de Issei barra Pokémon Humanity World de XD. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 13. Una historia que contar. Arco 2. Comienza. Mi nombre es Yodo Issei, actualmente mi vida se ha llenado de grandes aventuras y momentos difíciles. Actualmente me encuentro viajando por el mundo junto a Rias, Akeno, Yasaka y Rabel. Ahora nuestra próxima parada es la región de Oen, pero el camino puede ser complicado en más de una forma. Rias, ¿qué hacías en la habitación de Issei vestida así? Yasaka, solo quería hablar con él. Rias, no mientas, querías hacer algo más. Yasaka, ¿cómo sabes que no lo he hecho ya? Rias, serás. Issei, por favor cálmense las dos. Akeno, supongo que Issei es alguien muy popular. Rabel, eso es cierto. Issei, y pensar que todavía no hemos llegado a Oen. 10 minutos después, las cosas se calmaron. Yasaka fue a darse un largo baño caliente en el hotel, mientras tanto Akeno, Rias y Rabel estaban con Issei. Rias, Issei, ¿ya me vas a decir cuál es tu relación con Yasaka? Akeno, ¿qué te hace decir eso, Rias? Rias, es obvio que tiene algún secreto con ella. Después de los eventos ocurridos, las cosas entre él y ella tienen una atmósfera diferente. Rabel, entonces eso significa que ya se conocían. Issei, sí, nos conocemos desde hace mucho. Rias, ¿por qué no me dices nada de eso? ¿Acaso tú te acostaste con ella? Issei, bueno, las cosas son más complicadas que eso, pero sí, hace mucho tiempo. No te he contado nada porque no sé cómo lo tomarías. Rias, Issei, sé que tienes más años de los que podría imaginar, pero honestamente me entregué a ti sabiendo que ya lo habías hecho antes. Honestamente no me importa, solo quiero saber más de ti. Rabel, la verdad es que yo tengo curiosidad. Akeno, también yo. Issei, si es así, les contaré. Pero les digo de antemano que no tiene un final feliz. Rabel, de acuerdo. Issei, fue hace mucho tiempo cuando las guerras entre humanos y Pokémon ya habían parado, entonces los contratos entre humanos y Pokémon ya eran más frecuentes. Yo era un comerciante que viajaba de pueblo en pueblo. Rabel, ¿en qué región era eso? Issei, en ese entonces todavía no tenían nombre las regiones, los pueblos estaban divididos. Entonces un día en la noche, en medio de uno de mis viajes, conocí a una bella mujer. Rias, Yasaka, ¿verdad? Issei, sí. Pero una Yasaka más pequeña. Ella me dijo que no eres muy joven para ser un comerciante. Me reí y le dije que tengo un contrato. Puedo parecer un niño, pero en realidad tengo más edad que eso. Nos divertimos al principio y hablábamos con más frecuencia cada día que iba al pueblo hasta que... Rias, se enamoraron. Issei, sí. Fue algo inevitable teniendo en cuenta los momentos que vivimos juntos. Rabel, ¿qué pasó después? Issei, fue entonces cuando me fui del lugar antes de que ella se me declarara y antes de que yo me arrepintiera de decir algo. Akeno, ¿pero por qué? Issei, porque cuando posees Pokémon de gran rareza que son capaces de otorgarte vida eterna, sabes que lo más duro será ver envejecer a quien amas. Rias, es cierto. Supongo que en ese entonces la abandonaste porque no era seguro que ella consiguiera un Pokémon de gran rareza capaz de hacerla igual a ti. Issei, exactamente. Akeno, pero supongo que todavía no acaba la historia. Issei, sí. Ciertamente me fui por mucho tiempo, creo que estuve 100 años sin volver a verla. Fue entonces que cuando regresé después de esos 100 años, ella tenía la misma apariencia que cuando la conocí. Resulta que había hecho un contrato con Dragonite y por ende adquirió vida eterna. Akeno, debiste estar feliz por esa noticia. Issei, lo estuve. Hasta que vi el anillo en su dedo. Ella ya se había casado. Rias, espera. Yasaka es casada. Issei, más concretamente es viuda actualmente. Rias, pero cuando se casó y qué pasó con su esposo. Issei, pues nos pusimos al corriente cuando nos vimos. Resulta que hizo el contrato 10 años después de verme por última vez. A su vez contrajo matrimonio 3 años después. No me sentí molesto ni decepcionado. Después de todo, yo soy quien se marchó del lugar primero. Incluso tenían una hija que había nacido hace poco. Rias barra Akeno barra Rabel. Que... Issei, sabía que reaccionarían así. Akeno, Yasaka tiene una hija. Issei, sí. Rias, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está?
Issei. Si te calmas y me dejas continuar lo sabrás. Rías. Lo siento. Es que no puedo creer que alguien como Yasaka tenga una hija. Issei. En ese entonces me llevé también una sorpresa, supe que actualmente su bebé hija estaba con su esposo, que por cierto el esposo de Yasaka había hecho contrato con un Pokémon de rareza épica. Ravel. Espera, Yasaka se involucró emocionalmente con una persona que no tendría vida inmortal. Issei. Sí. Ella hizo lo que ningún entrenador en su situación haría. Ravel. ¿Y qué dijo ante la situación futura de despedida en la que se vería involucrada? Issei. Permaneció unos segundos en silencio y luego me dijo que, ¿cuál es el punto de ser inmortal si tienes miedo de vivir la vida? Tras eso me quedé en silencio, no sabía qué decirle, pero ella ya había hecho su elección. ¿A qué no? No es tanto su difunto esposo sino su hija, también tendría que verla morir a ella. Ravel. Sí. Algo así. Debería ser muy duro para ella. Rías. Porque insinúan que tiene que morir, pudo correr con la misma suerte que su madre. Ravel. Pero su madre tuvo una suerte extraordinaria, no puedes asegurar que ella también haya corrido con la misma suerte. ¿A qué no? Creo que nuestras dudas se responderán si seguimos escuchando la historia. Rías. Cierto, Issei, continúa. Issei. Ja. Bueno, volviendo a la historia, Yasaka y yo nos pusimos al corriente, al final nuestra relación era de dos viejos amigos, y así debía ser después de todo. Ahora ella estaba casada, por lo que solo nos limitamos a hablar, reír y pasar muy buenos momentos como amigos, así debió seguir. Pero no fue así, Yasaka aún sentía algo por mí y yo por ella, al final esos sentimientos reprimidos y olvidados en lo más profundo de nuestros corazones salieron a flote, pero aún así seguíamos sin cruzar la línea, hasta que una noche ambos estábamos mirando una hermosa lluvia de estrellas, fue allí donde nuestras manos se entrelazaron, nuestros labios se tocaron y al final. Rías. Te terminaste acostando con ella, estando casada y con una hija. Issei. No me enorgullece. Pero no pude ocultar más mis sentimientos. ¿A qué no? ¿Qué pasó después? Issei. El esposo de Yasaka después de mucho tiempo había llegado con su hija, pero yo no podía tolerar verla con él, entonces una noche fui a la habitación de Yasaka y le dije que me iría, ella preguntó por qué y yo le confesé que la amaba, pero no podía verla junto a él. Ravel. ¿Qué dijo ella? Issei. Me dio un beso y me dijo hasta pronto, pasé otros 100 años sin verla. Rías. Pero volviste otra vez después de 100 años, ¿no es así? Issei. Sí. Para ese entonces más cosas habían pasado. Su esposo había sido asesinado 20 años atrás en una lucha interna de poder en el pueblo, ya que este era uno de los candidatos a líderes. Ravel. Espera, su esposo murió. Issei. Sí. Es curioso, tenía demasiados años de vida por delante y este murió antes de llegar a viejo, no me complace este hecho, sin embargo la barrera que detenía a los dos de estar juntos se había ido, entonces pasamos más tiempo juntos y fuimos a un festival llamado La Noche del Zorro en la Luna y la Cría en el Agua. Rías. Qué extraño nombre para un festival. Issei. Era un festival único en ese pueblo, se hacía cada cierto tiempo, fue uno de los festivales más hermosos a los que he ido, también de los más inolvidables, en ese entonces todo parecía ir bien entre ella y yo. Ravel. Perdona que te interrumpa, pero ¿qué pasó con su hija, con su padre muerto? Me interesa saber qué hacía la niña. Issei. Ella había hecho un contrato con un Pokémon hace mucho, por ende estaba fuera del pueblo perfeccionando sus habilidades y iba a estarlo por mucho tiempo. ¿A qué no? Entonces todavía no la habías conocido. Issei. No. Ni tuve la oportunidad, porque en ese entonces fui encontrado por mi hermano, quien me buscaba para cumplir con una misión. La guerra entre humanos y Pokémon había terminado hace mucho tiempo, pero las ascuas de las llamas de la guerra todavía no se habían apagado por completo aún después de tantos años. Rías. Tuviste que irte de nuevo. Issei. Sí. Ravel. ¿Pero qué tanto tiempo te tendrías que ir para apagar las ascuas de una guerra? Issei. En ese entonces las ascuas en sí eran miniguerras, iba a tardar mucho tiempo. ¿A qué no? ¿Ella cómo reaccionó? Issei. Lo entendió fácilmente, sin embargo me hizo prometerle que la próxima vez que volviera actuará como si fuera la primera vez que nos conocemos. ¿A qué no? ¿Qué? ¿Por qué te hizo prometer eso? Issei. Porque habíamos tenido tantos encuentros desafortunados, que quería que este fuera el último. Ravel. Ya veo.
Era una forma de decirte que te quedarás con ella para siempre, la próxima vez que volvieras. Issei. Así es. ¿A qué no? ¿Y qué pasó? Issei. Cumplí mi promesa, volví otros 100 años después, 3 meses antes del festival La Noche del Zorro en la luna y la cría en el agua, entonces la vi, mismo cuerpo y apariencia, me presenté tranquilamente aunque sin decir mi nombre, resulta que por esa época decir tu nombre a una mujer que recién conoces era visto como vulgar e inadecuado y viceversa para la mujer, había un tiempo de espera de 4 meses para hacerlo. ¿A qué no? ¿Qué clase de regla era esa? Issei. La sociedad cambiaba con el tiempo, después de todo conozco una época en la que llamarían zorra a una mujer por usar falda corta. Rías. Cierto. Había una época así. En ese entonces, según la historia, las mujeres usaban vestidos largos. Issei. Sí. No me agradó esa época. Rías. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo se presentaban o hablaban? Issei. Hablábamos de tú a tú, sin mencionar nuestros nombres, aunque ella no me quiso dirigir la palabra al principio, con el tiempo logré convencerla. ¿A qué no? Se hizo la difícil. Issei. Literalmente eso estaba pensando, pero sentía que algo andaba mal. ¿A qué no? ¿A qué te refieres? Issei. En ese entonces no lo sabía, pero solo seguía adelante ciegamente sin saber lo que me esperaba. Yo tuve citas con ella, hubo besos y 3 días antes del festival, fuimos a una habitación para unir nuestros cuerpos, fue allí cuando entendí que posiblemente cometí un error incorregible. Rías. ¿A qué te refieres? ¿Ya te habías acostado con ella antes? ¿Cuál es la diferencia ahora? Issei. Que esa chica no era Yasaka. Ravel. ¿Qué? ¿A qué no? ¿De qué hablas? Ravel. Espera, ¿qué dices? ¿Cómo no puede ser Yasaka? Issei. Al día siguiente muy temprano, había un guardia fuera de la habitación, fue entonces que una mujer entró, esa mujer era Yasaka, resulta que había salido del pueblo durante mucho tiempo por negocios y cuando volvió escuchó rumores de que un hombre estaba saliendo con su preciada hija. En ese momento las chicas se taparon la boca y quedaron impactadas con lo que escucharon. Rías. No me digas que. Issei. Sí. La persona que era idéntica a Yasaka, de quien me enamoré. La persona con quien tuve citas, con quien me acosté y a quien le había quitado su virginidad. Se llamaba Kuno y era la hija de Yasaka. ¿A qué no? Eso es. Issei. Yasaka estaba sin palabras y Kuno, al enterarse de lo nuestro, también. Yo supe que Yasaka había adquirido una apariencia más madura en vez de la anterior para evitar confusiones con su hija, pero claro, yo no sabía eso. Ravel. Y como no se dijeron sus nombres, nunca hubo oportunidad de aclarar el malentendido. Issei. Exactamente. Rías. ¿Y qué pasó después? Issei. Naturalmente quería hacerme responsable. Pero Kuno estaba devastada por lo que escapó de casa. Yasaka y yo la perseguimos incansablemente. Cuando la encontramos había entrado en territorio de un Pokémon peligroso. Rías. Si tú dices peligroso debe ser. Issei. Si es lo que te imaginas. Nuestra batalla fue feroz. No sé qué fue del Pokémon, pero logré salir ileso. Yasaka y Kuno se habían ido y yo me pregunté si merecía volver. Estar a su lado. Tras preguntarme eso, me dije a mí mismo que a donde quiera que vaya causó problemas. Rías. Te marchaste una última y definitiva vez sin volver jamás. Issei. Sí. Hasta que me la encontré de nuevo. Rías. Voy a salir a hablar con Yasaka. ¿Te importa? Issei. No. Adelante. Tras sus palabras, Rías salió de la habitación tranquilamente. Ravel. Sé que Yasaka está viajando con nosotros actualmente, pero ¿qué fue de su hija Kuno? Issei. Yasaka me dijo que desapareció muchos años después. No la volvió a ver después de eso. ¿A qué no? ¿Y Yasaka no la buscó? Issei. Lo hizo pero no logró encontrar nada. También me dijo que ella no tenía algún contrato con un Pokémon que le permitiera vivir eternamente. Ravel. Entonces es de suponer que está muerta. Issei. Tampoco es seguro decirlo. En el tiempo que conocí a Kuno, sé que ella es la clase de persona que volvería para ver a su madre. Ravel. Entonces es posible que algo le haya pasado. Issei. Sí. Ravel. Como Yasaka se mantiene tranquila hasta el día de hoy. Issei. Estuvo miles de años en depresión, soledad y tristeza, tuvo mucho tiempo para reflexionar. Con el tiempo se deshizo de la depresión y la tristeza. ¿A qué no? ¿Y la soledad?
Issei. Pues ahora está conmigo. Esa apenas se acabó. Ravel. ¿Planeas hacerla tu amantes? Issei. Me responsabilizo de mis acciones y sentimientos. Si Rias no tiene problemas con eso, entonces yo la acepto con los brazos abiertos para empezar juntos de nuevo. ¿A qué no? ¿Sabes, Issei, con todo el poder que tienes en tus manos, creí que eras un ser diferente al resto, alguien perfecto? Tú me has demostrado que no eres perfecto, eres humano y cometes errores. Issei. Lo sé. ¿A qué no? Sin embargo, te responsabilizas de ellos. En esa parte eres una buena persona y buenas personas en el mundo hay pocas. Sonríe. Ravel. Cierto, para mis ojos también eres una buena persona. Sonríe. Issei. Sonríe. Gracias a Keno y Ravel, lo aprecio mucho. ¿Continuará?